él, como conocéis, el autor del famoso libro, o famosos libros, quizá el más famoso, corrígeme si me equivoco, El mono obeso. Ahora actualmente, o hace poco, o corrígeme también, José Enrique, El mono estresado. Sí. Y tiene otro por publicar, si no me equivoco, que me... Acaba de salir, buenas tardes a todos, acaba de salir en las librerías un libro sobre correr y salud. Ok, que me enviaste, recuerdo la portada. Bien, durante estos 2 meses, intercambiando mails, que íbamos a hablar de diferentes temas acerca de la filosofía paleo, de la paleodieta, etcétera, y me hacías mucho hincapié, José Enrique, en diferenciar muy bien un concepto que me encantó, que es la ciencia, lo que dice la ciencia con la filosofía paleo y la paleodieta, y la paleofantasía, que hoy día nos abunda mucho en redes, en información no contrastada con ciencia, ¿no? Bueno, para empezar me gustaría que habláramos un poco de esto, que me contestaras a esto, qué es esto de la paleofantasía, a qué se refiere todo esto. Bueno, yo en primer lugar, buenas tardes, gracias Xavi, gracias a todos los organizadores de esta interesantísima jornada. Para mí es un placer estar aquí. Siento que al final yo me había soñado con que me iba a sentar en un sillón enorme con mi cara puesta y esto como en la televisión, pero bueno, yo estoy encantado de la vida y esto. Estoy también muy feliz de haber asistido esta mañana a las presentaciones maravillosas también la introducción paleofilosófica que habéis hecho, también fantástico. Y bueno, yo voy aquí a comentar un poco porque mirad, yo creo que con la paleodieta y paleoestilo de vida se está cometiendo el mismo error que ha pasado con la dieta mediterránea y que ha llevado a que se hayan cargado ya la dieta mediterránea, ¿no? La dieta mediterránea hoy día, y lo puse en el Facebook, hoy día entráis en internet y venden la dieta mediterránea en cápsulas. Tengo una foto, Mediterranean Diet, un bote en cápsulas, y bueno, si la compras de la categoría Supreme, que es la foto que tengo yo, bueno, te puedes comer un perrito caliente y con el último sorbo de Coca-Cola te tragas una cápsula de estas y ya has comido dieta mediterránea. Entonces, hay el peligro de que la paleodieta, el paleoestilo de vida, siga en los mismos derroteros. Porque yo he visto gente, he leído comentarios sobre paleodieta, oye, que es que están basadas en la novela El clan del oso cavernario, es que eso no es. O sea, si queremos hablar de paleodieta, paleoestilo de vida, como hemos visto esta mañana, que es que va a ser la revolución, porque es que ya de verdad no hay congreso médico al que vayáis, que el que hace la presentación, las 2 primeras diapositivas, no tengan que ver con la evolución y esto. O sea, es algo que ha calado profundamente en las personas. Entonces yo le sugería a Xavi, digo, mira, te voy a dar 8 puntos científicamente correctos sobre fundamentos de paleodieta y paleoestilo de vida. Los mostramos con unos pequeños comentarios y así la gente sabe a qué atenerse. Muchos de ellos, es muy curioso, vamos a poder conectar en algunos aspectos con lo que se ha dicho esta mañana. Así que cuando quieras empezamos. Pues bueno, gracias por la presentación. Pues siguiendo estos 8 puntos, quizá básicamente, por lo que hemos entendido, los organizabas en trade-off o ventajas e inconvenientes. Sí. El primer punto, que puedes poner en la diapositiva, es que resulta que nosotros, como la mayor parte de los herbívoros, tenemos una extraordinaria capacidad de transformar la fructosa en grasa. Claro, es que es una ventaja. Esto permite a los herbívoros, por ejemplo a los simios antecesores nuestros, que eran herbívoros, poder acumular reservas de energía comiendo hidratos, porque la hierba es hidratos, salvo 2 o 3 cosas, todos son hidratos, entonces los hidratos no se pueden acumular. Entonces, esta enorme capacidad de transformar la fructosa en el hígado en grasa y luego exportarla, es lo que hace que en aquel entonces
a los simios antecesores nuestros y tal, pues si había unos años que había poca fruta y tal, pues la fructosa que comían en esa fruta la acumulaban en forma de grasa y les permitía una ventaja de supervivencia. Pon la siguiente y se ve perfectamente las rutas metabólicas, son complejas, pero están ahí. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Hoy día, nosotros que estamos todo el día comiendo fructosa en sus más variadas y formas y maneras, desde un zumo de fruta hasta un sirope de maíz que le echemos a un helado, pues entonces toda esa fructosa nosotros lo transformamos en grasa. Hay un ejemplo muy claro de esto. Oye, las ocas, que les pasa lo mismo, a las ocas las cogen, las atiborran de patata, de hidrato de carbono contenido en la patata en cantidades que se las dan hasta con un embudo, le producen una degeneración hepática del hígado, pero como en francés degeneración, o sea, hígado graso, se dice foie gras, pues entonces lo untas en un pan, está buenísimo, pero oye, que cuanto untáis en un pan esa delicatese, estáis comiendo patología hepática de la oca producida por hiperalimentación con hidrato de carbono, no es otra cosa, o sea que eso... Por lo tanto, primera conclusión de lo paleo, lo que más hace engordar hoy día son los azúcares, por este mecanismo. Lo que hace unos cientos de miles de años era una ventaja evolutiva, hoy es una faena. Luego, primera conclusión, cuanto menos hidratos de carbono se coman, mejor. Y de hecho, no sé qué piensas de justamente con la fructosa, ¿no? La enzima esta, la fosfofructoquinasa, que no tiene freno a la hora de transformar la fructosa en grasa. Claro, por eso es más lipogénica la fructosa que la glucosa. Eso es. Y también produce una gran depleción de energía, llevando ácido úrico. Al final... Sí, ahora hablaremos del ácido úrico. Es verdad. Muy bien, pues. Pasamos al punto 2, si queréis. Tanto. Otra de las mutaciones que sufrimos... Sí, curiosamente, es que hace... Bueno, querías introducirlo, te dejo, venga. Esto para que veáis que es espontáneo y que no está ensayado, ¿eh? Te escucho, Xavi. Me gustaría introducir la segunda. Pues muy bien, introdúcelo. Y es la mutación de que el ser humano hemos perdido la capacidad de producir vitamina C. Entonces, ¿realmente eso ha sido un beneficio? ¿No ha sido un beneficio? ¿Qué ha ocurrido ahí? Pues como se muestra en esta diapositiva, que pues hace unos millones de años hubo una mutación en un antecesor nuestro que bloqueó la síntesis de la enzima gluconolactonata, que es la que cataliza el paso de glucosa a vitamina C. En todos los animales, todos, una vaca, un tigre, una gallina, todos los animales fabrican vitamina C en cantidad a base de glucosa. Con que coman glucosa, tienen vitamina C, por esa reacción que veis ahí. Pero los simios antecesores nuestros, los simios antropomorfos, nosotros y las cobayas, carecemos de esa enzima. Por lo tanto, hace unos millones de años nos quedamos sin capacidad de fabricar uno de los más poderosos antioxidantes que existen. Hay algunos que dicen que esta fue una fuerza enorme en nuestra evolución porque permitió que se multiplicaran el número de mutaciones, que muchas de ellas se producen por los radicales libres, los efectos oxidativos, y que entonces eso contribuyó a la evolución de nuestra especie. La cuestión, ¿cuál es? Que nosotros, debido a esa cuestión, que a nuestros antecesores que vivían en bosques tropicales llenos de fruta, tallos verdes y tal, no causaba ningún problema porque tenían una fuente externa de vitamina C muy importante, hoy día estamos encadenados a una ingestión diaria y abundante de vitamina C. Si no, tenemos problemas, no solo el escorbuto, sino no podemos controlar bien los radicales libres, los procesos oxidativos, hay más envejecimiento y hay un montón de problemas asociados a la vitamina C.
Bueno, pues ahora ya... No sé si podíamos invitar a si alguien quería intervenir en algún punto concreto, como queráis. Si sí, no... apuntaros y lo haremos un turno de preguntas largo, un poquito más largo. Hacemos como una pequeña introducción de los temas que te gustaría comentar, sí, ¿no? Y un poco veníamos a lo que salía antes a relucir, ¿no? Por un lado, el hecho de la degradación de tantas purinas como es el ATP por un exceso de consumo de fructosa, hace subir el ácido úrico y parece ser que eso... los seres humanos tenemos una capacidad por la pérdida de la enzima uricasa, ¿no?, de degradar tanto... Sí, ahí se produjo otra, si pones la siguiente creo que es, se produjo dos mutaciones que enlazaron una detrás de otra, que hizo que en unos pocos monos, en todos los simios antecesores nuestros y en nosotros, perdiéramos la capacidad de fabricar el enzima uricasa. Esto es importante, veréis. Pon la siguiente. ¿Qué hace el enzima uricasa? Para la mayor parte de los mamíferos, para todos los mamíferos y gran parte de los monos, las purinas, que se forman pues, por la alimentación o por la propia degradación celular o por muchos otros fenómenos, la purina se degrada a ácido úrico y el ácido úrico, por la uricasa, se degrada a lantoína. Es decir, una hiena que se abarrote todos los días de vísceras y tal, tiene un ácido úrico que no supera 1 miligramo, porque todo el ácido úrico va a la lantoína, que es como se elimina. Pero nosotros nos quedamos sin uricasa, por lo tanto, el destino final es ácido úrico. Las consecuencias hoy día son clarísimas. El 60% de la población mayor de 50 años, sobre todo hombres, tienen el ácido úrico elevado y padecen gota y con todos los problemas que ello lleva. Por lo tanto, una consecuencia de esto es que tenemos que comer, tenemos que tener cuidado, sobre todo en los individuos predispuestos, hacer una dieta que suprima pues, aquellos alimentos, pescados azules, carnes, mariscos, algunas legumbres, eso que producen exceso de ácido úrico. Pero ¿qué ventaja evolutiva hizo que estas mutaciones persistieran? Porque si persistieran es que concedieron una ventaja evolutiva a nuestros antecesores. Y es muy curioso esto. Recordar que los monos, nuestros antecesores cuando vivían en las selvas del Mioceno, en las selvas se come fruta, se come tallos frescos, se come hojas, se comen cosas que prácticamente no tienen sal. De hecho, habéis visto algún documental de esos que ponen en la 2 después de comer para que hagamos la siesta los españoles, pues si abrís los ojos en un eso, veis que a lo mejor una escena de cómo en medio de una selva van los animales todos a lo mejor a buscar una charca salobre que hay, entonces allí, incluso seca, la sal seca, se aprovisionan de sal espontáneamente. Esto lo hacen todos los animales. Entonces, ¿qué problema hubo esto? El problema es que nuestros antecesores tenían un problema grave con esto de la tensión arterial. Claro, sin sal, la tensión arterial cae. Fijaros que nosotros y nuestros antecesores somos, con excepciones, los únicos animales que tenemos la cabeza, el cerebro, más alto que el corazón. Una vaca, cuando va andando, tiene la cabeza a nivel del corazón, incluso si está comiendo, más baja. Solo hay excepciones, la jirafa y el avestruz y tal, que esos tienen otro mecanismo. Pero el mecanismo en nuestros antecesores fue suprimir esto y al tener mucho ácido úrico, el ácido úrico se comporta en parte como el sodio y aumenta la presión arterial. Luego, muchos investigadores dicen que el primer paso para la bipedestación fue aumentar el ácido úrico para permitir un riego adecuado al cerebro que está 30 centímetros.
Cuando vayáis a casa, si tenéis un aparato de tensión, haced la prueba, mediros la tensión aquí y luego poner el brazo aquí a este nivel y volver a medir la tensión y veréis la diferencia. Por lo tanto, esa gracia que nos ha quedado la tenemos que pagar pues controlando el aporte de purinas, sobre todo mediante la dieta. Y si estás muy desesperado, pues un Ziloric. Una pregunta. Todos estos artículos o estos comentarios que hay de la capacidad antioxidante que tiene el ácido úrico, ¿crees que puede suplir la capacidad antioxidante que perdimos al consumo? No, el ácido úrico tiene otras propiedades, como es este efecto antioxidante. Y lo que pasa es que el efecto antioxidante del ácido úrico creo que se establece más en determinadas circunstancias que son los procesos de isquemia y reperfusión y todo este tipo de cosas. No, ejerce un efecto antioxidante, pero la verdad es que por mucho antioxidante que sea, en cuanto te sube el ácido úrico de 6 o 7 o 8 miligramos por 100 mililitros, tiene la mala idea de empezar a precipitar en las articulaciones, producir un dolor horroroso en dedos de los pies y dedos de las manos y la artritis gotosa. Lo decía, desconocimiento total, si coexisten estas mutaciones y la pérdida del consumo de un antioxidante exógeno como es la vitamina C, se podría suplir en parte por el aumento de un antioxidante nuevo. Estudios que se han hecho, hay estudios, muchos estudios, incluso se ha hecho algún estudio de esto en Yanomamis. Neil, el del genotipo ahorrador, los hizo. Parece ser que esa mutación, claro, una mutación se produce siempre aleatoriamente, pero persiste cuando es beneficiosa. Oye, el mono este que tuvo la mutación y tenía el ácido úrico alto, iba con la cabeza así, mientras que los otros iban hechos, y entonces veía las hembras, ven para acá, se reproducía más, los hijos heredaron esto y al cabo de miles de años, pues estamos todos con el úrico por las nubes. Muy bien. Sí que una cosa que comentas en el libro, en el mono obeso, es que realmente no estamos preparados a vivir en este mundo de abundancia. Realmente quizás estamos más preparados a vivir en esta carencia. Esto lo comentas. Sí, siempre se ha dicho, nosotros somos hijos del hambre. Nosotros como especie somos una piltrafa. Si no estuviéramos en un foro tan serio como este, diría otra palabra. Vamos a decir piltrafa. Mira, nunca hemos tenido garras, ni colmillos, ni hemos corrido mucho, ni hemos sido fuertes. O sea, nosotros, tú pones a una persona a intentar cazar algo sin armas, se muere de hambre. Entonces nosotros siempre hemos pasado un hambre horrorosa. De hecho, hay un libro estupendo que escrito por un genetista de Cambridge, Oppenheimer, que se llama Los senderos del Edén, y ahí nos define como hijos del hambre. Y una primicia, en el libro que estoy trabajando ahora se titulará El cambio climático nos hizo humanos. Somos hijos del frío, seguro. Y puesto que no teníamos garras, no corremos rápido, establecimos una... ¿Te has pasado una? Ah. Venga para adelante, ahí, hasta esa es. Pues eso, dentro de que vivimos en un mundo, siendo hijos del hambre, vivimos en un mundo de abundancia, pagamos el precio por tener una capacidad... Claro, ese es el problema. Tanta hambre pasamos que a lo largo de los últimos 2 millones de años, 3 millones de años de evolución, fundamentalmente, que es cuando vino las sequías y tal, cuando más hambre pasamos, nuestros antecesores tuvieron que desarrollar una serie de mutaciones que les confería ventajas para sobrevivir en periodos de escasez y ser capaces de asimilar gran parte de los alimentos cuando estos se lo encontraban. Imaginar esta pandilla muertos de hambre vagando por allí, Lucy y su familia vagando por allí, y de repente se topaban con un elefante a medio comer.
espantaban a las hienas a cantazos y con palos, y claro, se quedaban allí una semana hasta que del elefante no quedaba ni el cráneo porque lo machacaban para sacar el encéfalo, ¿no? Entonces, el tener un metabolismo que permitiera una asimilación muy rápida a grasa de todos esos nutrientes y luego un gasto lento durante la semana luego que pasarían mientras buscaban otro alimento, eso nos permite una ventaja. Eso fue lo que Neal, el que sale ahí, llamó el genotipo ahorrador, the thrifty genotype. Curiosamente, se han hecho todos nosotros, en mayor o en menor proporción, llevamos en nuestro genoma algunos de estos genes ahorradores, algunos más y otros menos. Hay un estudio muy reciente que ha hecho el último inventario, pásalo, el último inventario es este trabajo en Nature Genetics, hay 50 autores, donde en 200 y pico mil personas se ha medido todo el catálogo de genes de alelos ahorradores que hemos heredado de nuestros ancestros, y ahí tenéis el esquema. Hasta ahora hay definidos 34 genes ahorradores. ¿Qué impacto tiene? Hoy se ha hablado de los genes ahorradores, sí. ¿Qué impacto tiene en la obesidad? Pues en la obesidad es lo que yo llamo el fenómeno Echanove e Imanol Arias. Dos tipos que se dedican a comer por ahí, por toda España, y uno está delgado y otro está gordo, porque es que la distribución de genes ahorradores es aleatoria. Pero fijaros la siguiente, en este mismo trabajo, una vez determinados los números de genes ahorradores que tenían los individuos, lo que hicieron fue correlacionar número de genes ahorradores con índice de masa corporal, y mira lo que sale. Una correlación. Pocos genes ahorradores, poco índice de masa corporal. Muchos genes ahorradores, la lotería completa, elevado índice de masa corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, luego está si uno hace más ejercicio, si menos, si come más, si come menos, si está mentalizado, si no está mentalizado, los factores ambientales influyen, pero la base es que si tú tienes muchos genes ahorradores, tu tendencia a acumular alimentos va a ser mayor que si tienes pocos, porque eso está diseñado para cuando comíamos poquísimo. Luego, si te pillan con genes ahorradores comiendo mañana, tarde y noche y en abundancia, pues claro, los genes ahorradores hacen su función, que es ahorrar en forma de grasa. Por lo tanto, hay que comer poco. Pero comíamos poquísimo y de manera intermitente, quizá, sí, ¿no? Es muy decir, intermitente. Nos protegía ese tejido adiposo, ¿no? Que comparado con el resto de primates tenemos muchísimo más tejido adiposo, para que cuando encontrábamos al elefante a medio comer pudiéramos comer mucho también. Sí, y fíjate que ya se conocen qué es lo que hacen, porque no solo es importante determinar qué alelos son, sino qué cosas hacen. Y se sabe que algunos de estos alelos ahorradores, por ejemplo, lo que hacen es ahorrar el gasto energético para que la grasa acumulada en el elefante dure más. Por lo tanto, ya se están haciendo, ¿sabes? Ya hay laboratorios que para ganar dinero, ¿no?, pues ya hacen análisis. Hasta ahora, el último anuncio que he visto yo de clínicas aquí en España, te hacían 14 genes ahorradores. Bueno, pues te dicen, oiga, ¿tiene usted 14 genes ahorradores? Ah, muy bien, encantado de conocerle. ¿Y qué? Claro, si no hay nada como influir en ellos, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Hombre, te pueden determinar, ¿tiene usted el gen de la insulinoresistencia? Hombre, pues sabemos, pues, pero va a ser siempre lo mismo. No coma hidratos, coma poco, haga ejercicio, oye, pero para no, como decíais esta mañana, cabrear los genes ahorradores y que empiecen a meter grasa donde no deben. Exacto. Y otra de las cosas que nos comentabas que te gustaría hablar era que, puesto que no teníamos garras, desarrollamos una nueva estrategia que fue ser creativos, desarrollar nuestro cerebro como gran arma para encontrar la manera, ¿no? Sí, ahí está la pandilla, mira, ahí están papeándose esto. Nosotros, cuando empezamos a comer carne, bueno, llegó un momento, hace 2 millones de años,
en el Pleistoceno avanzado ya, la sequía era enorme. En el entorno donde ocurrió toda la evolución humana, que es en el este de África, desde Etiopía hasta el sur, pues eso hace 2 millones de años era un secarral como el que vemos hoy en las imágenes del Serengeti, o ya está, ¿no? Entonces ahí no había muchas frutas, algún bosquecillo que se encontraban a la orilla de un río y tal, raíces que desenterraban. Esto me diréis, oye, ¿y cómo se sabe esto? Porque los fósiles más abundantes son los dientes. Dientes de Australopithecus hay, bueno, cantidades. Y entonces hay gente experta aquí que por un diente te sabe si ha comido cosas muy abrasivas o no, porque claro, imagínate que la Lucy desenterraba una raíz y no iba a un charquito de agua y la lavaba y tal, ¿no? Y se la comía, y entonces la sílice le hacía unas estriaciones que los expertos lo estudian y son capaces. Bueno, entonces esta gente tuvo que recurrir a comer alimentos de origen animal. En principio fueron carroñeros. Hay un apartado en el mono obeso que se llama así, la carroña nos hizo inteligente, que un antropólogo me puso en un periódico a caer de un guindo, porque además yo decía, oye, es esto de poner los leones y tal en el Congreso, o el águila imperial en el escudo. No, el animal que nos representan son los buitres. Si queremos representar, al lado del Congreso debía haber 2 buitres así puestos, porque nosotros éramos carroñeros. Bueno, algunos lo siguen siendo en otro aspecto, pero nosotros éramos carroñeros. Por ejemplo, hay yacimientos, pero bastantes, bueno, paréntesis, quien quiera información bibliográfica de lo que estoy diciendo, que la tengo toda, oye, me mandáis un correo electrónico a elmonoobeso@hotmail.com y yo os lo mando encantado de la vida. Bueno, esta gente no tenía que comer alimentos de origen animal. Y hay numerosos estudios que, por ejemplo, se han encontrado un yacimiento fósil lleno de huesos, por ejemplo, de un elefante. Y al lado se encuentran instrumentos líticos muy toscos que se ve que nuestros antepasados los han utilizado para descarnar ese... Claro, la piel de un elefante hace 2 millones de años era de 10 centímetros de espesor. Eso había que cortarlo de alguna forma. E incluso con microscopía de barrido, microscopía electrónica, se puede ver las estrías hechas en determinados huesos para descarnarlos, y se ve que están hechos con la piedra que está ahí al lado, porque esta gente no tenía luego bolsas del Corte Inglés para llevarse las bolsas que les sobraban a otro lado. Estos se encontraban eso, empezaban y empezaban a buscar piedras por allí y luego las soltaban. Entonces eso ha servido, el encontrar la piedra allí y las raspaduras que han hecho en los huesos, ha servido a los paleoantropólogos para reproducir la secuencia de sucesos que tenía esta gente. Entonces éramos carroñeros. Pero además pasa una cosa, nuestra adaptación carnívora, porque ahora esta mañana han estado diciendo cosas para que no duerman, yo voy a decir, somos carnívoros. Pon la siguiente. Dos cosas nada más. Mirad, la adaptación, ahí tenéis el tamaño del estómago, el tamaño del intestino delgado y el tamaño del intestino grueso en varios simios y en el ser humano. El estómago es igual en todos. El intestino delgado, que es la parte del intestino encargada de digerir la carne y la grasa, que es muy desarrollada en los carnívoros, fíjate cómo está en el ser humano con respecto a los otros simios. En cambio, el colon, que es donde los herbívoros que no son rumiantes fermentan y digieren la hierba, fijaros cómo está en todos los simios y cómo se ha reducido en el ser humano. Eso fue una clara adaptación morfológica a comer carne, pero es que además
Ahí tenéis un ejemplo de 4 o 5 casos de las adaptaciones metabólicas. Por lo tanto, por obligación nos tuvimos que hacer carnívoros. Hay gente que dice que somos omnívoros y yo tengo mis dudas. Quiero decir, un omnívoro es un cerdito ibérico de mi tierra. Tú un cerdito ibérico de mi tierra lo metes en un campo, lo encierras donde no haya nada más que hierba y bellotas y vive estupendamente. Lo coges y lo metes en un McDonald's y se lo pasa también de fábula. Pero a nosotros solo podemos comer unos vegetales raritos que llamamos verduras, frutas y hortalizas. Nosotros no, si no, en esta hora que hemos hecho hubiéramos bajado ahí a arrancar árboles ahí, a subirnos y arrancar hojas de ahí y comérnoslas. No lo podemos digerir porque no tenemos colon suficiente. Por lo tanto, somos carnívoros con ciertas posibilidades de comer algunos alimentos vegetales. Eso podemos discutir luego. Y la siguiente, me parece que había otra. No. Una cosa es importante, ponla para atrás. Hay un hecho característico. Nosotros pudimos desarrollar, que fue lo que dije yo, la carroña nos hizo humanos, porque nosotros pudimos desarrollar el cerebro porque redujimos el tamaño del aparato digestivo. El aparato digestivo y el cerebro son los dos órganos que más energía consumen. El cerebro humano el 24% de la energía y el intestino normalmente de un herbívoro el 20 y tantos también. Por lo tanto, un ser vivo, un mamífero no puede tener a la vez un gran cerebro y un gran intestino, porque entre esos dos órganos requerirían tal aporte de energía que habría desaparecido porque no habría sido capaz de provisionarse de toda la energía. Por eso los herbívoros tienen enormes aparatos digestivos y muy poco cerebro. Los carnívoros tienen perros, lobos, nosotros tenemos menos aparato digestivo y más cerebro. Y entendiendo esto, yo recuerdo el año pasado, durante el Summit del 2014, presenté cómo durante el embarazo, el último trimestre, había una absorción más grande de grasa hacia el feto, e incluso había una prevalencia de tipos de grasa hacia el feto, que eso decía, es que eso no lo podemos cambiar. Y curiosamente eran grasas poliinsaturadas, sobre todo DHA, la que se absorbía mucho más en el último trimestre, dando más importancia en este último trimestre y en la lactancia, ¿no? Por tanto, creo que algo tiene que ver con Pero me vas a permitir, que esto nos ha salido estupendamente, pero me he olvidado decir una cosa, así que luego lo vuelvo a repetir. Mira, lo que se me ha olvidado decir de esto es que tiene que ver con lo de esta mañana, es que debido a nuestra transformación carnívora, también en nosotros se fomentó la insulinoresistencia. Todos los carnívoros son insulinoresistentes y todos los herbívoros son insulinosensibles. ¿Y eso por qué? Bueno, eso porque mis alumnos lo sabían fenómeno, porque siempre ponía una pregunta en el examen final que es ¿por qué no se muere de hipoglucemia el tigre cuando come? Aquí me lo responde. ¿Por qué no se muere un tigre de hipoglucemia cuando come? Claro, fijaros que un tigre carnívoro estricto, si atrapa una presa y come músculo, además con poca glucosa, porque la presa ha estado corriendo para escapar, así que ha gastado todo el glucógeno que tenía. O sea que el tigre solo come proteínas puras. Si come proteínas puras, los aminoácidos estimulan la secreción de insulina. Subiría la insulina sin haber entrado glucosa. Si tú subes insulina sin haber metido glucosa, ¿qué pasa? Que se produce hipoglucemia porque esa insulina mete la poca glucosa que hay circulando. ¿Cuál es la ventaja? Que son insulinoresistentes.
De esa manera, aunque coman aminoácidos y se estimule la secreción de insulina, no se le produce hipoglucemia debido a la insulina resistencia. Y nosotros en parte hemos heredado constitucionalmente un cierto grado de insulina resistencia para poder ser carnívoros. Y lo que decía Xavi, es verdad que la otra cuestión es que para fabricar un cerebro se necesita mucha grasa. El cerebro, después del tejido adiposo, es el órgano que más grasa tiene. Y además el cerebro es caprichoso, tragón, porque además tiene unas grasas muy específicas, allí no lo veo bien, estas. Entonces, ¿qué es esto que nos lo permitió? Fijaros que donde se desarrolló la evolución de la especie humana, lo que es Etiopía, Kenia, todo el este de África, es una zona que le llaman un protoocéano, porque hay una serie de lagos, que eso con el tiempo se separará, se romperá a nivel desde la isla de esta, ¿cómo se llama?, la Madagascar para arriba, y se separará del continente, pero eso hay lagos ahí, lago Victoria, el Malawi, todo eso, que son como provincias españolas de grande, y someros. Luego hay muchísimas pruebas del consumo de esta gente de conchas, de crustáceos, de peces, de todo lo que podían atrapar, y eso, a lo largo de los cientos de miles de años de evolución, les permitió que el cerebro tuviera materia prima para construir lo de los ácidos grasos, como tú dices, que es fundamental, sobre todo los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Esos lagos? No lo sé, ¿eh? ¿Son salados o son de agua dulce? Hay algunos que son salobres, pero que también tienen su fauna específica y que son las que salen en las películas, que están con cientos de miles de flamencos por allí, y hay otros que no, hay otros que son de aguas, por ejemplo, de donde los Victoria y todo eso, donde nacen el Nilo y todos esos, son de aguas de las montañas aquellas, de deshielos y de tal. O sea, y luego hay muchos restos arqueológicos de lo que llaman los concheros, pero estamos hablando de cientos de miles de años, que eran gente que vivía en el litoral. Iban vagando por los litorales, iban cogiendo ostras, lo que pillaban por ahí, y luego se las iban a comer en una cueva, luego se ha hecho el depósito, y luego cuando vas cavando, de repente te encuentras una capa que suponen que son de cientos de años, de unas personas que han estado allí, unos antecesores nuestros, comiéndose las conchas y tal, y que han dejado los residuos allí. De todo esto hay pruebas bastante bien elaboradas. Enfrente de Lanzarote hay una isla que se llama La Graciosa, que tiene una playa que se llama Las Conchas, y ahora estoy pensando cómo se pusieron allí de comer, ¿eh? De hecho, fijaros que hay una cosa muy importante que esta mañana, ¿dónde está? Tú lo has hablado, que es que una de las cosas más importantes para poder controlar todo este proceso de la inflamación crónica mantenida, que has explicado tú también, que la inflamación, si es aguda, rápida e instantánea, no hay ningún problema, el problema es que se mantenga. Esto está en parte controlado por el balance entre los ácidos grasos de la serie omega 6 y los ácidos grasos de la serie omega 3. Los estudios determinan que la dieta paleolítica, debido a lo que consumían, que ahí está especificado, o sea, hierbas, frutas, carnes de animales que comían salvajemente y tal, no sé qué, todo esto permitía que el balance fuera 1:1. Ese es el balance ideal. Solo hay una población que hoy tenga un balance 1:1 de grasas omega 6, grasas omega 3. Son los japoneses, que son los que mayor esperanza de vida tienen del mundo. El problema es, además hay una cosa muy curiosa, fijaros, la carne de los animales que se crían de pastos naturales y comen cosas naturales,
el porcentaje de omega 3 es mayor que el porcentaje de omega 6 y son muy ricos en ácidos grasos insaturados, pero la carne que tenemos nosotros aquí estabulada en los cebaderos a base de granos, entonces tienen una gran riqueza de omega 6, por lo tanto no es saludable. Y esto me podéis decir, bueno, ¿y esto? Esto, curiosamente, lo he demostrado yo y además lo tengo publicado en Nutrition Research, una revista americana, con el cerdito ibérico. Cuando tú analizas la grasa del jamón de un cerdo ibérico criado en Montanera, es decir, que los últimos, como determina la denominación de origen, que los últimos 80 kilos de peso los ha puesto comiendo solo en el campo, sin que le den nada de pienso ni nada, el porcentaje de grasa insaturada de los jamones que nosotros hemos investigado es del 76%. 65% de oleico, un olivo con patas. Mientras que si tú tienes esos cerdos estabulados, criados con pienso y soja, pues te baja el porcentaje de saturados radicalmente. Por lo tanto, carnes sí, pero sí es posible, siempre que podamos, carnes criadas de forma natural en entornos. En Extremadura tenemos el retinto que se cría en la dehesa y tal. Esto que me lo ha dicho el de la consejería que diga esto, para que compre. No, pero esto es un hecho que lo hemos podido demostrar hasta en la tontería del cerdito ibérico en un estudio que hicimos para ver si comer jamón era sano o no era sano. O sea que después de estudiarlo, os los comíais. Verás, eso mucho más, no sé si tenemos tiempo. Hicimos el estudio en una residencia de ancianos porque los estudios nutricionales, para que sean significativos, lo tienes que hacer en comunidades cerradas donde controles todos los factores. Tú no puedes decir, oye, a partir de ahora vosotros coméis tal cosa y vosotros tal, pero uno fuma, otro bebe, otro no sé qué. Entonces, el jamón se deshuesó, se trituró. Los ancianitos no veían que comían jamón. Ahora, claro, a Sor Teresa las croquetas le salían ahora de muerte, coño. En vez de ser unas croquetas hechas con un pollo que había servido ya para hacer 3 sopas, pues eran unas croquetas con jamón ibérico de bellota. O sea que, pero el estudio salió muy bien, por eso, por la enorme riqueza de poliinsaturados y antioxidantes que tiene el jamón ibérico. Por esta circunstancia, ¿eh? Bueno, y si es importante en los animales el hecho de que estén estabulados o no, nosotros los seres humanos como animales también, ¿no? Claro. Otro factor importante es que nos movamos o no nos movamos. Pero un momento que es que se me pasó a mí, esto se alteró, este balance ideal se alteró ya en el Neolítico, cuando ya luego hablaremos con más detalle del Neolítico, ahí empezaron ya a la ganadería. Caín montó el negocio y ya empezó el ganado y esto, y ya se alteró hasta el punto de que hoy en algunas sociedades, por ejemplo en la americana, la proporción es 16:1, es una cosa tremenda. España estamos bastante bien. Fijaros, la proporción 1:1 es la que tiene la leche materna humana. Sí, perdona, sigue. No, faltaría más. Lo dicho, ¿no? Que quizá hay otra afirmación, no sé si está de acuerdo o no, que no existe el sujeto sedentario sano. Eso es un oxímoron. Sin movimiento no hay alimento. O sea, no existe en la naturaleza, eso es una ley de la biología, no existe ningún ser vivo existe que sea capaz de meter dentro de su organismo las calorías de los alimentos sin haber realizado movimiento para lograrlo. No existe. Me podéis decir, oye, ¿las plantas se mueven poco? No. Las plantas se mueven a través del crecimiento de las raíces y del crecimiento de las ramas. Y si tú coges una hoja, una gota de agua de un charco por ahí, la miras al microscopio y están una serie de protozoos y esto, las amebas y todos los paramecios y tal, todo el tiempo moviéndose.
Y ahora viene, ¿cuál es el único animal capaz de atiborrarse de calorías sin mover ni un músculo para conseguirlas? Pues ahí tenéis algunos ejemplos. A este de aquí le ha dicho el médico, saca a pasear al perro y tal. Por lo tanto, fijaros, ¿no? Es que el ejercicio físico es una parte de la alimentación. No que sea saludable, no, es que en condición nuestros antepasados no podían alimentarse si no se movían. Imposible. Bueno, el jefe de la tribu sí, porque le traerían el hígado ahí con la dientadura tal. Aquí tiene jefe, pero los demás tenían que ir a currarse la cosa, pero además con un ejercicio intenso, ¿no? Por lo tanto, si comemos cada día, nos tenemos que mover cada día. Incluso yo practico una cosa que lo puse una vez en el Facebook, que es el dualismo. Hay que llegar al dualismo. ¿Y cuál es el dualismo? Es el balance entre el yin, G-Y-M, entre el yin y el yang. Entonces, ese es el dualismo perfecto. Si tú mantienes equilibrado el yin y el yang, va perfecto. Claro, es lo que les pasaba a nuestros antepasados, que iban perfectamente. En cambio, nosotros estamos con poco yin y mucho ñam, y así es lo que nos va. Por lo tanto, si comemos todos los días, hay que moverse todos los días. Es una norma paleo total y absoluta. Y luego viene el otro problema. Los animales en la naturaleza están sometidos continuamente a situaciones de peligro. No sé, un ratoncito que ve venir al águila, como ha puesto el sabio esta mañana, en fin, siempre hay peligro. Nosotros ahora podemos salir ahí y se nos echa un coche encima en el paso peatones. Continuamente tenemos. En la naturaleza solo se puede uno defender de las agresiones con contracción muscular para huir, defenderse o hacerse el muerto. Cuando los animales que se hacen el muerto como defensa no se quedan relajados, no, contraen la musculatura, se ponen rígidos, incluso imitan una cierta rigidez, y hay algunos de ellos que hasta echan un mal olor para que ya rígido y oliendo mal, ya muerte total. Por lo tanto, pero fijaros, en cambio, ¿qué es lo que nos ocurre hoy día? Pon la siguiente. Mira, ahí tenéis, este señor está en la oficina y de repente ve venir al jefe con cara de mala leche y unos papeles en la mano. Percibe con la vista la llegada del jefe, lo oye los pasos, hasta huele el varón dandy que usa el jefe. Todos esos estímulos le crean en su cerebro una situación de alerta. Empieza a generar adrenalina, noradrenalina, cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Moviliza combustible, saca glucosa, saca ácidos grasos, el corazón se acelera para que circule la sangre, el aparato respiratorio circula más, se crea un estado general de alerta. ¿Y todo eso para qué? Pues o para que luche, le salte a morderle la yugular al jefe, cosa que no puede hacer, para que huya, es decir, salga dando alaridos por la oficina, que tampoco, o para hacerse el muerto, que eso menos aún, por lo menos, y en horario laboral. Entonces, aquí, cuando nosotros nos pasa miles de cosas que nos pasan, bueno, este señor, todo esto, que está diseñado para que él responda ante esa amenaza con movimiento, con contracción muscular, no contrae ni un músculo. Toda esa glucosa, todos esos ácidos grasos, todo se le va pegando un día y otro, porque claro, este sale de la oficina y alicaído dice, ahora cuando llegue a casa me voy a preparar un whisky, se lo voy a contar a la parienta me comprende y así voy a aliviar la tensión. Pero cuando llega a casa y mete la llave, cariño, ha venido mamá, otra vez lo mismo, la respuesta hormonal, medicación, y empalma con el siguiente, pero al día siguiente a lo mejor es el del banco que le niega la hipoteca. Entonces, fijaros que estamos viviendo
Los que no hacen ejercicio, los sedentarios, estamos viviendo en contra de lo paleo, en contra de nuestro diseño, con este tipo de problemas. Por lo tanto, salir a correr, a trotar o a hacer aeróbico, lo que sea, a las 8 de la tarde, o un pádel o lo que sea, lo que estamos es pagando nuestra deuda de contracción muscular por lo que nos hemos comido a lo largo del día o los avatares que hemos sufrido a lo largo del día y que no lo hemos podido hacer. Por lo tanto, hay que moverse, ¿eh? ¿No? Es que es lógico, ¿no? Parece que sí. Por eso nosotros hicimos paleotraining. El paleotraining tiene que ver con recuperar las funciones que hemos ido perdiendo. Entonces, Airam nos explicará cositas sobre cómo recuperar ser humanos. Exacto, muy bien. Y las conclusiones, 3 conclusiones fundamentales de esto. La primera, nosotros estamos diseñados de una forma, es lo que dice la medicina darwiniana, tenemos un diseño evolutivo, nos ha hecho la evolución a lo largo de millones de años. Fijaros que en los últimos 200.000 años, que es lo que llevamos como especie, nuestros genes han cambiado menos del 0,5%. Por lo tanto, todos nosotros somos hombres y mujeres del Paleolítico. Somos genéticamente idénticos a nuestros antecesores de hace 200.000 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ese diseño paleolítico choca contra la forma de vida que llevamos en las sociedades desarrolladas y opulentas, de ese encontronazo surge la enfermedad. Por lo tanto, lo que teníamos que ser es lo más paleolíticos que podamos. En nuestro estilo de vida, en nuestra forma de alimentarse, no como decía una señora que hablaba yo de esto a una asociación de amas de casa de Plasencia, y me decía una señora, oiga, doctor Campillo, ¿no pretenderá que para ser paleolítica ahora yo vaya al Carrefour, vestida como la picapiedra esta, con una faldita de esto, y con una lanza en la mano pinchando los botes de colacao como si los cazara, ¿no? Pero simplemente adoptando estas cosas que os estoy yo contando, de ejercicio físico diario, la alimentación o los que os han dicho esta mañana, todo lo que se publica por ahí, serio, pues evidentemente podemos ser lo más paleolítico posibles, sin tonterías como hacen algunos americanos que solo viven de lo que cazan o cosas de esas, que eso ya es irse de la olla, pero mucho. Esto es muy interesante. ¿Me puedo poner otra vez de pie? Mirad. Hasta hace 10.000 años, nosotros solo comíamos lo que cazábamos o lo que recolectábamos, bueno, nuestros antecesores. Nosotros empezamos a domesticar animales hace 10.000 años, hace 333 generaciones. Contándote unos 30 años por generación. Lo mismo, nosotros empezamos a consumir cereales y legumbres solo hace 10.000 años o menos. Eso es interesante con lo que tú has dicho esta mañana. Fijaros que el gluten no entró en nuestro organismo hasta que hace 5.000 o 6.000 años tenían recipientes capaces de cocer el pan o hacer tortitas, porque los cereales crudos no se pueden comer. Las legumbres crudas, yo que he investigado mucho en la diabetes, en ratas diabéticas y tal, la judía blanca es uno de los venenos más potentes que hay cruda. Tiene 8 venenos, la judía blanca. Si os queréis, que ahora que no nos oye nadie, si os queréis cargar a alguien y que no eso, darle judía blanca machacada cruda y venenosísima. Nosotros se lo dábamos a las ratas, hicimos un pellet para dárselo a las ratas diabéticas y en cuanto lo probaban dejaban de comer aquello. Se lo tuvimos que al final el veneno que nosotros usábamos, que era purificarlo y dárselo con una jeringuilla, porque si no, no se lo tragaban. Por lo tanto, mirar este tipo de cosas. El etanol lo consumimos hace muy poco, ¿eh? Lo mismo que los lácteos.
La leche es el alimento más antinatural que existe. No hay ningún mamífero que sea capaz de consumir leche después del destete. Es más, en todos los mamíferos desaparece la capacidad de digerir leche de su intestino cuando dejan de mamar, porque ¿para qué van a seguir fabricando enzimas y cosas que no le va a servir para nada? Porque la lactosa no existe en la naturaleza, nada más que en la leche. Solo en la especie humana hubo un individuo en el centro de Europa, hace 18.000 años, fijaros la precisión, que tuvo una mutación que se llamó persistencia de la lactasa. Bueno, a ese le permitía tomar leche, lo mismo que el otro, el mono, se puso más fuerte, procreó más, sus hijos heredaron esa juerga, y eso que hace que una proporción elevada de europeos podamos digerir la leche. Pero los americanos que se marcharon a América antes de los 18.000 años, esos no llevaron la mutación, ni los africanos ni los asiáticos. La inmensa mayoría de la población humana no digiere la lactosa, por lo tanto. Y luego el consumir sal en gran cantidad también es algo muy reciente, y el azúcar. Fijaros, el azúcar, o sea, lo dulce no existe en la naturaleza. Solo la miel y 3 o 4 frutas y se acabó. No es abundante en la naturaleza, por lo tanto nuestros ancestros solo comían dulce cuando se topaban con una colmena, se jugaban el tipo para quitarle la miel a las abejas salvajes de hace unos miles de años, pero el consumo de dulces es una cosa, un invento muy moderno con gravísimas consecuencias. Además se ha acelerado. Yo me acuerdo cuando era pequeño, esto lo cuento yo, como tengo todavía edad de verme pequeño hace muchos años, yo cuando era pequeñito, somos 7 hermanos, mi madre compraba los turrones 3 días antes de Nochebuena, los guardaba bajo llave en la despensa cuando las despensas tenían llave, sacaba una bandejita cuando estábamos todos sentados en la mesa para cenar y lo volvía a guardar. Hoy se compran los turrones en las rebajas de finales de octubre. Y empieza uno a comer y receba y acaba comiendo turrones en febrero. O sea, eso es un ejemplo del consumo exagerado de dulces, para que son los alimentos, entre lo que os dije, la fructosa y esto, los alimentos hoy día demostrados más perjudiciales para casi todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Por lo tanto, en la siguiente, y acabamos porque nos estamos enrollando demasiado, yo mantengo la teoría de que debíamos de comer, incluso me he olvidado de poner, pero en el mono obeso tengo una pirámide yo nutricional, debíamos de comer en más cantidad aquellos alimentos con los que nuestro genoma ha tenido más millones de años de contacto, porque las mutaciones se han adaptado a ese alimento. Por lo tanto, hay que consumir vegetales, porque con nuestro pasado de monos comían frutas, verduras, las verduras y hortalizas es el equivalente a las ramas y hojas que comen los monos. Hay que consumir, porque hemos pasado unos millones de años alimentándonos de alimentos de origen animal, pescados, carnes, huevos, sobre todo mejor si son esas versiones saludables que os he dicho, y muy poco, consumir muy poco, poquito sí, oye, porque es que comer es divertido. Alguna cosa hay que comer de estas, de que han estado en poco contacto con nuestros genomas, hay que comerlo muy poquito, pero bueno, habrá que comerlo, ¿no? Es que comer es la cosa más divertida que se puede hacer con la ropa puesta, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero fundamentalmente esas 3 variaciones. Y yo creo que si uno procede así, pues yo creo que tendrá una alimentación paleo y correcta. Y finalmente os quiero poner una cosa, fijaros qué cosa más curiosa, un pintor inglés pintó eso en una piedra, sin que lo viera nadie, lo colocó en el British Museum con una etiquetita debajo y durante 5 años fue admiradísimo y fotografiado por millones de turistas.
Luego uno que pasaba por allí dice, qué raro esto, si no está en el catálogo, y lo quitaron. Fue una pena que lo quitaran, la siguiente. Así que ya sabéis. Muchas gracias.